Así que estás aprendiendo español. Pero, ¿qué tanto sabes de cómo los hispanohablantes usamos nuestro tiempo libre? En este video vas a averiguarlo. Hoy tengo un invitado genial. Mi amigo y profe de español en YouTube, Sergi Martín, me acompañará para hablar del tiempo libre en España y Latinoamérica. Acompáñame. Hola Sergi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. ¿Cómo utilizamos el tiempo libre en Latinoamérica y en España? Empiezo yo. En días de semana, generalmente, Sergi, el tiempo libre que tenemos en semana, los latinoamericanos, es en los mediodías y en las tarde-noche, luego de la escuela o luego del trabajo, ¿no? En mediodía es muy común en Latinoamérica, más que todo como en las ciudades no capitalinas, porque capaz en la capital es como mucho más rápido todo, entonces comes y vas. Pero fuera de las ciudades de las capitales es muy común el tema de las siestas, ¿no? Las siestas es que, bueno, terminaste tu primera parte del turno del trabajo o de la escuela, almuerzas, que es lo que nosotros le decimos acá a la comida, ¿sí? La comida que se hace al mediodía, y luego de eso, mira, duermes un rato, ¿no? Eso es la Lo siesta. mejor que se puede hacer. Sí, es lo máximo. Estoy Yo no totalmente entendía, de acuerdo. sí, yo no entendía el significado de la siesta sino hasta después de que cumplí, qué sé yo, como 20 años, porque al principio todo era como súper rápido y después de los 20 es como A comes mí y me lo que quieres pasaba es igual. Yo de pequeño acostarte. odiaba la siesta, porque en mi casa tenía que estar callado y todos Claro. estaban durmiendo. Yo estaba aburrido en casa de pequeño. Sí, sí, Lo pasaba total. muy mal. Sí. Total. Pero ahora me encanta. Bueno, ahora lo que pasa con el tiempo de la siesta es que Sí. poco a poco se fue convirtiendo en no necesariamente un espacio en el que duermes un rato, sino un espacio en el que simplemente descansas. Descansas puede llamarse quedarse a hablar con amigos o tomarse una cerveza o simplemente descansar sin necesidad de dormir para empezar la segunda parte de la tarde. Así Sí. más o menos funcionan los mediodías en Venezuela, en Argentina, en muchas otras partes de Latinoamérica. ¿Cómo funcionan los mediodías o cuál es el tiempo libre que tienen los españoles en los días de semana? Eso que dices en los días de semana, nosotros usamos mucho la expresión entre semana para decir los días que no son el fin de semana. Y también esa tradición de la siesta está bastante arraigada, yo creo que igual, como tú dices, más en los pueblos o en las ciudades más pequeñas y quizá menos en las grandes ciudades, por eso de que el ritmo es más rápido y bueno. Pero también es verdad, quizá porque estamos en Europa o porque el mundo se está globalizando más en general, que yo creo que eso se está perdiendo. ¿Bien? Ese horario de trabajar unas horas por la mañana, tener una pausa para comer o almorzar, que decís vosotros, y en algunas partes de España también, y luego tener tener esa pausa y luego tener esa otra parte del trabajo, nosotros lo llamamos tener horario partido. Eso yo creo que poco a poco se va eliminando, sobre todo en trabajos de oficina. ¿Bien? Y sí, pero bueno, esa siesta todavía en los pueblos se hace mucho y bueno, también como dices, a veces no es solamente esa pausa para dormir, sino que se hacen muchas otras cosas. ¿Bien? Una de las mayores aficiones es ver el móvil. O sea, te pones a ver en Instagram todos los posts y todo lo que hay y eso. Pero sí, esas pausas sí que las hacemos en España. Yo diría que sí, es muy parecido a Latinoamérica. Bien, ahora, con respecto al otro tiempo que tienes libre en el día entre semanas, que es después de las 6, 7 de la tarde, que es cuando sales de alguna manera del segundo turno del trabajo o de estudiar. ¿Qué hacen en España? Porque en Latinoamérica es muy común el tema del after office, ¿no? Es decir, salir de la oficina e irte con algunos colegas del trabajo a tomarte una cerveza, a picotear algo o simplemente ir a cenar. O directamente te vas a casa y te sientas a cenar con tu familia, ves alguna película o alguna serie, no sé, en Netflix o algo tranquilo para acostarte temprano. ¿Qué hacen en España generalmente en ese tiempo?
Pues en España la verdad es que también. Hay mucha tradición de después del trabajo ir a tomar algo. Nosotros, pues bueno, supongo que más o menos como ahí tenemos mucha tradición de salir a la calle. La vida la hacemos mucho en la calle y en los bares, en las terrazas de los bares. Y sí, ir a tomar algo a alguna terraza es muy clásico. Muchas veces con los compañeros de trabajo, otras veces con amigos. Y también otra cosa que pasa, que se hace mucho por la tarde, tarde-noche, es ir a algún gimnasio, hacer algún deporte. Eso también se hace muchísimo. Y una cosa que veo que también, por lo menos en mi pueblo, yo soy de un pueblo, no es un pueblo pequeño, pero vaya, es un pueblo, que hace ahora mucha gente es pues salir a pasear al perro, salir a caminar, simplemente caminar. Claro. Bien, eso lo hace mucha gente. Y yo creo que todo eso se ha hecho más popular, eso de salir mucho más por la tarde y hacer algún movimiento, algún ejercicio físico con la pandemia. Con esta pandemia del coronavirus, yo creo que mucha más gente está haciendo esas cosas. Sí, bueno, creo que eso también está como muy de moda acá en Latinoamérica. Una cosa que me di cuenta cuando vine a vivir acá a Argentina es que, bueno, en Venezuela la gente tenía mascotas, pero aquí, por lo menos en la capital, en Buenos Aires, no sabes la cantidad de perros que hay por todos lados. Hay muchos perros, todo el mundo tiene un perro, un caniche, un galgo, lo que sea. Yo tengo un perro y me encanta el hecho de que, bueno, salgo a la calle y se encuentra con un montón de perros todo el tiempo. Y una de las cosas que hace la gente acá, más o menos a esa hora, es salir a pasear al perro. De hecho, es muy común. Es súper gracioso porque a veces, no sé, me levanto a las 4 de la mañana a ir al baño a tomar agua y ves por el balcón y hay un señor paseando el perro a las 4, 5 de la mañana. Es loquísimo. Wow. Entonces es muy común ir a la plaza o al parque a pasear al perro y también, como dices, con todo este tema de la pandemia, bueno, de mantenerse en forma, la gente sale mucho a los parques a hacer ejercicio, a trotar. Sí. A estar, no sé, a hacer yoga, actividades físicas que, bueno, que te mantengan un poco al día con respecto a todo al sedentarismo que trae todo el tema de la pandemia. Así que, bueno, creo que en eso estamos... Sí, quizá también el teletrabajo que tenemos ahora, ¿no? Yo tengo casi todas mis clases ahora online, bueno, todas mis clases ahora online y me doy cuenta de que no salgo de casa. O sea, ayer literalmente no salí de casa. Estaba lloviendo un poco y estuve todo el día en casa. Totalmente. Y esta tarde, ahora aquí es por la tarde, cuando termine el vídeo me voy a caminar. Simplemente a caminar porque es que si no, no salgo. Sí, total. Bueno, es verdad. Igualmente yo aprovecho a salir con el perrito, a pasear al perro y camino un montón de cuadras como para ¿viste? Darle un poco de ejercicio al cuerpo, es verdad. La pandemia me ha puesto... puesto a comer bastante en realidad. Yo estoy igual. Chicos, si alguno de ustedes tiene alguna otra experiencia o hace algo diferente con su tiempo libre, recuerden dejarnos algún comentario, puede ser en español o en inglés, que igual los vamos a leer Sergio y yo, y vamos a comentar un poco acerca de eso. ¿Sí? Intentamos leer todos los comentarios. Sergio, generalmente acá, luego que termina la semana laboral o la semana de estudio, que viene el fin de semana, por fin el viernes, por fin el sábado, a descansar, a salir con amigos, a hacer, tienes varias posibilidades de cosas que puedes hacer. Generalmente los viernes por la noche, y antes también de todo el tema del COVID, de todo el tema de la pandemia, se iba, en Venezuela se le llama rumbear. Se salía a rumbear con los amigos. Me encanta ese verbo. Bueno, rumbear significa irse de fiesta, ¿no? Irse a bailar, irse a beber algunas cervezas, pasarla bien con los amigos o con alguien especial, salir a tener una cita con alguien. Bueno, vas y bailas y la pasas bien y pasas toda la noche por ahí. Eso es lo que generalmente se hace los viernes en la noche, que bueno, por ahí algunos planes un poco más tranquilos son salir a cenar con la familia o con tu pareja o con quien estés o con amigos, o ir al cine también. Claro, todo esto, bueno, antes de la pandemia, de todo esto que está pasando, que ya no te puedes juntar con mucha gente en lugares cerrados. ¿Cómo lo hacían en España? ¿Qué generalmente se hace en España los viernes por la noche?
Pues en España también es muy frecuente eso de ir a tomar una cerveza o una Coca-Cola o alguna cosa después del trabajo. Es quizá bastante más frecuente los viernes, bien, porque como es Claro. los últimos días el último día de trabajo, la gente que trabaja en oficinas y estas cosas. Y esto es bastante frecuente, eso, ir a alguna terraza. Después es muy normal también quedar con los amigos para cenar, ¿sí? en algún lugar. Y más tarde, pues ir a... Bueno, ya se sabe que, no sé si en Latinoamérica los horarios son iguales, pero aquí en España se cena bastante tarde. Eso de cenar a las 9, las 10 de la noche en un restaurante es bastante normal. ¿Bien? Okay. Y después de eso, pues, excepto este tiempo raro de la pandemia, lo más normal es la gente más joven pues ir a alguna discoteca o a veces incluso se monta alguna fiesta en alguna casa de alguien. Y eso, el viernes es una noche de discoteca cuando empieza el fin de semana. Sí, es muy frecuente en España. O otra cosa, estoy pensando, que hace sobre todo la gente joven, es una tradición, así entre comillas, que es el botellón. ¿Sí? No sé si conoces el botellón, que es, lo hace sobre todo gente joven que antes de ir a una discoteca, como los precios del alcohol en la discoteca son más altos, lo que hacen es que antes quedan en una plaza, por ejemplo, en un parque o incluso a veces en casa de alguien. Y bueno, pues allí están un rato charlando y pasando el rato, beben un poco de alcohol, así cuando están dentro de la discoteca no necesitan gastar tanto dinero. Claro, eso es, eso eso es sí. una técnica milenaria Uy. de cualquier joven, de cualquier estudiante. Acá en Argentina se le dice a eso la previa. Hay dos palabras claves, sí. Acá hay dos palabras claves que se utilizan muchísimo los viernes en la noche, que son la previa y la vaca, Sergi, la vaca. Son las dos cosas más importantes de los viernes por la noche. La previa es juntarse con algunos amigos en alguna casa de alguien o en un parque o en algún lugar donde lo puedas hacer a tomar un poco antes de ir a la discoteca, que acá le dicen los boliches en Argentina. Eso me encanta, no boliche también. Sí, de hecho yo cuando llegué escuchaba boliche y yo, bueno, a esta gente le gusta mucho jugar a los bolos. Y cuando me llevaron un boliche, no, pero ¿dónde están los bolos acá? No tiene nada que ver. Yo lo asocio al billar, no sé por qué. Las bolas del billar. Pero parece que no. Bueno. Entonces, la previa es juntarse con algunos amigos en alguna plaza, en alguna casa, que alguien ponga para tomar algo de alcohol para ir, ¿sabes? Como que más alegre de la discoteca, al boliche, como le dicen acá. Claro. Y también es clave entender lo de la vaca. La vaca es otra técnica milenaria, porque sigo diciendo minelaria, no tengo idea. Otra técnica súper tradicional de cualquier estudiante en la que te juntas con un montón de gente y todos aportan algo de dinero a un pozo común y con eso compran alcohol o compran bebidas. Y bueno, se hace como todo un tema comunitario. Me imagino que tiene algo que ver con lo de botellón, ¿no? Lo que me comentaste de botellón. Sí, seguro que es más o menos lo mismo. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que generalmente se hace los viernes en la noche. Creo que por eso mismo el sábado en el día, si tienes la suerte de no tener que trabajar los sábados, primero, bueno, pasas un poco la resaca del viernes en la noche, si es que saliste a rumbear o te fuiste de fiesta. Y bueno, uno de los planes muy populares, sobre todo acá en Capital, que hay muchos parques, es que la gente va y hace picnics o se junta en los parques, ¿sabes? A estar un poco con el verde, a jugar la pelota, a estar echados en el pasto. Es como muy común ir los sábados, sobre todo si hace buen día, y también depende un poco de la estación, de ver mucha gente en los parques haciendo todo esto, ¿no? Saliendo con las mascotas, yendo a jugar algún partido de fútbol, o simplemente estar allí y comprar algunas cosas para comer, para picar con amigos y sentarte y hacer. ¿Qué hacen en España generalmente los sábados por la tarde? Bien, los sábados empiezan por la mañana, pues eso, cuanto más joven y más larga ha sido la noche del viernes, pues menos haces el sábado por la mañana, pero
Los sábados muchas veces empiezan, sobre todo con gente ya un poquito más mayor, con una tradición. En Valencia, de donde yo soy, es muy, muy tradicional ir a almorzar. Pero para nosotros almorzar es una pausa que se hace en el trabajo normalmente entre las 10 y las 11. ¿Bien? Y normalmente la gente va a un bar y come pues un bocadillo y eso, tiene como una comida que a veces es bastante importante. Okay. Entonces, ese almuerzo que se hace en esa pausita del trabajo, el sábado es más una reunión entre amigos. ¿Bien? Y a veces se alarga más de esa media hora o 20 minutos, que a veces se alarga hasta un par de horas. Claro. Entonces es una tradición, la verdad es que es bastante bonita, ¿bien? Porque la gente se junta y siempre está la gente junta. Y luego muchas veces continuamos con comida. Muchas veces el sábado es el día de la reunión familiar donde la madre, la abuela hace una paella o una comida para toda la familia, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, los sábados mi familia siempre era el día tradicional de ir a comer la paella a casa de mi madre, ¿sí? Al principio antes de mi abuela, a la hora de mi madre y sí, es el día tradicional. Muchas veces, pues gente más jóvenes, muchos niños a veces, pues el sábado por la mañana es cuando juegan algún partido de fútbol o de básquet o de tenis o hacen algún otro deporte, uh-huh. ¿Sí? Y luego esa comida y, claro, después de esa comida familiar, pues es tarde de sofá. Y es estar tumbado en el sofá, viendo la típica película que no le gusta a nadie de malísima, que al final ni la ves porque te duermes, y ese es el típico sábado por la tarde. Y estoy acordándome, tenemos un concepto, no sé si eso, incluso esa palabra se usa en Latinoamérica, que es la sobremesa. Okay. Y la sobremesa es, después de comer, con un grupo de gente, de familia, lo que sea, o amigos, después de comer, ese tiempo que estás en la mesa todavía, quizás ni se han recogido los platos, ni la comida, ni nada, o medio recogido, donde te quedas a hablar y estás hablando y charlando y pasando el rato. Después quizás se toman unos dulces, se toma un café y se continúa. Entonces esa sobremesa es esa extensión de la comida, claro. que bueno, que también es... Eso lo que hace es que esa comida se alarga como 3-4 horas fácilmente. Eso suena muy bien. Me encantaría estar en uno de esos sábados españoles. Suena súper bien. Sí. Bueno, fíjate que acá en Argentina pasa algo parecido, que generalmente también se hace los domingos, ¿no? Porque acá tienen como que mucho la tradición de que los sábados son para los amigos y los domingos son para la familia. Claro, es algo muy genérico, pero bueno, sí lo he escuchado bastante y generalmente cuando mis amigos argentinos me invitan a hacer algo, lo hacen un sábado porque los domingos se juntan con la familia. Y bueno, si tienes la suerte de tener amigos argentinos, los sábados o los domingos también son días de asado. Y el asado es mi cosa favorita de este país, porque no es solamente el tema de la comida, sino que hay una sobremesa que se hace prácticamente durante todo el día. Y se parece un poco al tema de la paella en España, en la que, como acá el asado es una comida que se hace durante mucho tiempo, ¿no? Tú pones la carne en las brasas por 3-4 horas y en esas 3-4 horas ya empiezas a comer otras cosas, ¿no? A comer y a beber. Entonces, cuando ya llega el asado es como que, ¿sabes? La culminación de un día muy lindo en el que hablas con amigos, conversas, comes algo, te juntas con familia. Si es verano vas a la pileta, que es lo que ellos le dicen la piscina, ¿no? La piscina, decimos nosotros, sí. Sí, nosotros también. Sí. Cuando me dijeron la pileta la primera vez, fue como, ¿qué será la pileta? También en Venezuela, piscina. Sí, allá también se dice piscina, pero acá se dice... Me encanta Argentina por todas esas palabras que tienen, que a mí me parecen bonitas. Sí, tienen un montón de palabras que creo que vienen de la mezcla, ¿viste? Con todo este tema de la inmigración de muchos otros lugares, ¿no? Sobre todo como italianos, españolas también. Sí. Entonces, bueno, sí, generalmente los sábados y los domingos,
Son días muy de asado. Si hay alguna fecha especial como el Día del Padre o el Día de la Madre o Navidad o alguna otra fiesta, generalmente aquí siempre el camino a tomar es hacer un asado. No hay otra opción, no queda de otra, es hacer el asado. Entonces, bueno, sí, creo que se parece un poco al tema de la sobremesa. Tengo la idea de que en Argentina hay dos religiones. Una es el fútbol y la otra es el asado. Totalmente. Esas dos. Sí. Todo el mundo Totalmente. Es muy creyente con esas dos religiones. Sí, totalmente. Entonces, bueno, es súper común. De hecho, los días de partido, que son los domingos, y ahora me vas a contar un poco de cómo se manejan los domingos en España. Sí. Acá los domingos son religiosamente día de fútbol. ¿Sí? Generalmente los partidos clásicos, los partidos más grandes, el clásico entre el Boca y el River, cuando viene algún partido de la Copa América, todo eso la gente se reúne y los planifica para que sean los domingos. Entonces los domingos se junta la gente haciendo asado, compran un montón de dulces, bebidas, se juntan todos los amigos que son del mismo club a ver el partido, si no es que ya estás en la cancha sentado esperando que lleguen los jugadores, ¿no? Es una fiesta muy linda, pero también muy masiva. Hay mucha gente en Argentina que sigue el fútbol y conseguir un boleto para ir a la cancha es súper difícil. Yo todavía, con mis 4 años que tengo acá, no he podido ir a un partido, por lo menos de los grandes, porque son súper difíciles de conseguir. Más o menos de esos son los domingos si te gusta el fútbol. Si por ahí extrañamente eres de ese porcentaje muy chiquitico de la población argentina que no es tan fanático del fútbol, es común que vayas a ver alguna película o te vayas a un parque con tu familia o con tus amigos, o simplemente te quedes en casa, como tú dices, acostado, día de sofá. Ves una película o simplemente te pones a leer un libro, te quedas en casa, descansas. Entonces, más o menos así es un domingo argentino. ¿Cómo generalmente lo viven en España, Sergio? Pues en España también el domingo hay una tradición en muchas partes de hacer lo que llamamos el vermut. Por la mañana es salir. Yo he oído que tradicionalmente era salir por la mañana, ir a la misa, y después de la misa, con toda la gente, los amigos, ir a un bar a tomar el vermut, que llamamos, que es una bebida. El vermut en sí es una bebida como el martini, más o menos. Claro. ¿Bien? Pero el vermut se ha extendido a que es, pues bueno, tomar alguna bebida con alguna tapa. ¿Bien? Y es alguna bebida así rápida, pero al final, alguna bebida y comida un poquito rápido, pero al final esa rapidez puede ser de 1 hora tranquilamente. Claro. ¿Bien? O sea, la rapidez española también, cuidado. Y eso es muy frecuente. Ir el domingo al vermut, lo de la iglesia, pues bueno, se va perdiendo muchísimo, la verdad. Muy poca gente va a misa. Pero sí, ir a tomar alguna tapa, alguna bebida, alguna terraza, eso se hace mucho los domingos. También, luego, pues sí, si a veces la gente o las familias no se reúnen el sábado, a veces se reúnen el domingo para comer, o si se reúnen el sábado, pues el domingo es para los amigos. ¿Bien? Claro. La verdad, eso depende, es algo que yo sepa, no es como muy estricto. Hay familias que se reúnen el sábado, familias el domingo y ya está. Entonces, también es muy frecuente ir a hacer alguna comida, típica paella u otras cosas, con amigos, por ejemplo. Y luego, pues lo mismo, esa comida se alarga, esa sobremesa se alarga, con lo que el domingo por la tarde puede convertirse en una expresión que tenemos, que es una tarde de sofá, peli y mantita. Te pones Mejor con la manta plan. en el sofá, con Netflix o con la película y ya está. Si no, también es frecuente ir al cine. ¿Sí? El domingo es un día de cine, es muy frecuente. Y luego por la noche, pues nada, la noche del domingo normalmente termina relativamente pronto porque el lunes se trabaja. ¿Sí? Claro, Y luego sí. otra cosa, hablando del fútbol, es verdad que en las ciudades con equipos de fútbol grandes, bueno, yo soy de Valencia, pero he vivido mucho tiempo en Barcelona, como tú dices, conseguir una entrada, que decimos nosotros, para ir a un partido bueno es imposible.
Está todo ya vendido y hay mucha gente que también se reúne a ver el fútbol. Pero yo personalmente muy pocas veces he ido a casa de amigos o algo a ver el fútbol. Ir a ver el fútbol es más una cuestión, otra vez, de los bares. Ir a verlo a un bar. Okay. Nosotros pasamos mucho tiempo en los bares en España. Uh-huh. Es algo muy importante y ha sido muy difícil con esta pandemia. Claro, imagino. Cuando estaba todo cerrado es cambiar los hábitos de la gente de una forma súper radical. Y bueno, es eso, es muy frecuente ir al bar a ver el fútbol y tomas algo al mismo tiempo y bueno, pues el bar está lleno de gente gritando. Ahora que me acuerdo, algo que sí es muy diferente en mi país, en Venezuela, creo que es por un tema de la cercanía con la playa y además que las playas venezolanas en general son muy lindas. Y también, bueno, el tema de que estamos en el Ecuador y el clima es prácticamente el mismo siempre. Es muy común, sobre todo en las ciudades que quedan cerca, tomarse el domingo y te vas a la playa. Te vas con tu familia o con tus amigos y pasas el domingo en la playa. Vas ahí, cerca de mi ciudad, yo soy de una ciudad llamada Barquisimeto, que queda más o menos a una distancia de 2 horas de la costa, de una costa muy linda, ¿no? De la provincia o del estado Falcón, donde hay como pequeños islotes cerca de la costa, llamados cayos, y que esas playas son muy lindas. Entonces, bueno, cada domingo como que decidías ir a visitar uno de esos islotes. Hoy voy a este, hoy voy a aquel, hoy voy y visito a ese. Generalmente llevas una cava, ¿no? Un contenedor con hielo y con bebidas, y haces alguna comida en tu casa y vas y pasas todo el día en la playa y después te devuelves como súper quemado a las 6, 7 de la noche a casa y al día siguiente, te ibas a trabajar, ¿sabes? Como que pelándote un poco la piel. Entonces, bueno, era un plan muy lindo que teníamos en Venezuela. Acá es un poco más lejos la costa, pero me imagino que la gente que vive en la costa también seguro tiene planes así, sobre todo en verano. Sí, en España también es una cuestión del verano, porque claro, sí que tenemos las 4 estaciones, entonces, bueno, en junio, julio, agosto, septiembre, sí, las playas están llenas. Sí, los domingos son días de playa, muchas veces el sábado también. Claro. E incluso a veces las noches, sábado por la noche, viernes por la noche, mucha gente hace los típicos botellones en la playa. Eso también, porque la temperatura es agradable en verano y sí. El problema es que muchas veces la basura que dejan en las playas, pues bueno, yo que he vivido 5 años en la Barceloneta, en la playa de Barcelona, sí. Las mañanas son horribles. Vas a la playa y están llenos de basura. Están llenas de basura. Lleno. Bueno, lo limpian, porque el ayuntamiento limpia las playas cada mañana, pero claro, eso también cuesta impuestos y cuesta dinero, eso hay que hacerlo. Claro. Y mucha de esa basura se va al mar, no se puede limpiar tan fácilmente. Bueno. Entonces, si algún amigo barcelonés está viendo esto, recuerden ir a la playa y recoger su propia basura, por favor. Y bueno, no solo es de Barcelona, ¿eh? No solo es de Barcelona. No, bueno, todos los turistas en general que vayan a las playas, por favor, llévense su basura a su casa o a un contenedor, no la dejen allí, para que podamos seguir disfrutando de esas playas. Eso tengo que decirlo, que yo lo hago. Yo siempre que voy a la playa, sobre todo mi mujer lo hace muchísimo, pero intentamos que vamos a la playa y cuando nos vamos, cualquier plastiquito, cualquier cosa que vemos, la recogemos y la tiramos a la basura, o si hay basura, y si no, nos la llevamos y ya lo tiraremos en algún lugar. Claro, es lo mejor que puedes hacer. Pero, bueno, y más si es un espacio que sigue disfrutando todo el tiempo, ¿no? Y no solo en la playa, en el bosque a veces también. Si veo algo de basura, yo lo recojo. Sí. Bueno, bien, a ver, si algunos de los que nos ven por acá tienen algún plan diferente los domingos, ¿qué hacen en sus países? ¿Qué hacen en sus ciudades? Los días libres, el tiempo libre, coméntenos abajo en la zona de comentarios, por supuesto, que seguramente Sergi y yo vamos a estar leyendo. Ahora, Sergi, un momento de tiempo libre muy importante para cualquier latinoamericano,
Aún más que los viernes por la noche son los sábados por la noche. Porque si hay algunas personas que no trabajan los sábados, generalmente casi nadie trabaja los domingos. ¿Qué significa eso? Que en la noche puedes salir y irte de rumba y salir a tomar con amigos y te puedes levantar súper tarde el domingo sin ningún tipo de repercusiones profesionales o estudiantiles. Entonces, generalmente los sábados también es un momento muy parecido a los viernes por la noche, pero posiblemente hay más gente en la calle, hay más gente en las discotecas, se quedan hasta más tarde. Bueno, justamente porque el domingo te puedes levantar mucho más tarde, puedes vivir tu resaca sin ningún tipo de remordimiento. Sí. Así que, bueno, los sábados son súper importantes también para pasarla bien en Latinoamérica. ¿Qué generalmente hacen en España, Sergio? Pues sí, los sábados, después de esa gran siesta, de esa película en el sofá, la gente a veces queda antes o sea, a media tarde o así, a veces la gente queda otra vez en una terraza, en un bar y también toman algo, pero es muy frecuente ir a cenar con los amigos, otra vez a un bar, a un restaurante. Esto es súper frecuente. La gente un poco más mayor, pues a veces queda incluso en las casas, en casa de algún amigo. Y luego la fiesta del sábado por la noche, que también es sagrada en España, pues también lo mismo. Si es gente quizá más mayor, puede ser a veces en una casa o en un lugar un poco más tranquilo. Y la gente más joven, discoteca hasta que el cuerpo aguante, Claro. que decimos. Y es toda la noche. Cuando yo era bastante más joven, nuestros sábados por la noche terminaban el domingo por la mañana, ya con el sol fuera. Y en un bar o en un bar, pues como desayunando o comiendo un bocata, lo que nosotros llamamos el almuerzo, ¿sí? Que he dicho antes. Claro. Esto era lo típico y yo volvía a casa un poquito avergonzado, intentando que mis padres no me vieran. No te escucharan, claro, sí. Pero volvía pues igual a las 9 de la mañana, o así, desde las 9 de la noche del sábado que me había ido hasta las 8 o 9, a veces 10 de la mañana. Sí. Y toda la noche sin dormir. Bueno. Yo ya no tengo edad para hacer eso, ya no lo aguanto. Pero... Esos son recuerdos lejanos, ¿no? Que ya tenemos. Sí. Bueno, pero fíjate que yo hacía algo parecido. Yo hacía algo parecido porque yo los domingos, en la mañana, sí, duraba toda la noche en la calle, o sea, en fiestas o con amigos. En la mañana, fíjate lo que yo hacía. Yo iba a la panadería o a un sitio o a un supermercado y compraba el jugo de naranja del desayuno y compraba el diario. ¿Sí? Y llegaba a la casa con el diario del jugo de naranja. Si por alguna razón mi papá o mi mamá estaban despiertos y me decían, pero ¿por qué estás llegando ahora? Le decía, no, yo salí fue a comprar el diario y el desayuno. Claro. Y ya, un buen hijo, sí. Y la mayoría de las veces me funcionó, pero ya después cuando me veían con el jugo de naranja decían, ¿qué estaba haciendo anoche? Entonces, bueno, a ver, una buena técnica. Yo tengo que decir que eso de que la mayoría de las veces me funcionó, no sé cuál era tu realidad, pero yo creo que igual que mis padres sabían que era mentira, que claro, de toda la noche, pero bueno, capaz se hacían así como que se hacían un poco los tontos y venga, por lo menos trajo el jugo, ¿sabes? Sí, por lo menos trajo el jugo y el diario. Así que, claro, pero yo sí, recuerdo que entraba en casa, me iba directo a la habitación, que no me viera nadie. Sí, claro, total. Madre mía, sí. Sergi, te quería agradecer un montón por este video. Espero que a todos ustedes les haya gustado lo que hicimos este día, Sergi y yo. Espero que hayan aprendido un poco de cómo es el tiempo libre en Latinoamérica y en España, gracias a mi amigo Sergi. Pueden encontrar el canal de Sergi en la zona de comentarios. Les dejo el link en la descripción. Sergi de Sergi Martin Spanish. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, ha sido un placer y bueno, ahora solo decir a la gente que está viendo el vídeo que tiene que pasarse por mi canal y ver el vídeo que hemos hecho juntos, que ha sido súper divertido y bueno, allí os esperamos a todos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Sergi, gracias a todos por ver, nos vemos. Gracias, hasta luego.